y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidos y bienvenidas al Refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de encontrarnos estas noches invernales para hacer este programa que tanto queremos y que tanto nos gusta hacer. Esta mañana leía en página 12 un psicoanalista, anoté el nombre, Daniel Salerno, decía que la psicosis implica sustituir el mundo compartido por un mundo privado. Psicosis. Sustituir el mundo compartido por un mundo privado. Freud dice: la psicosis no es únicamente la pérdida de la razón, sino la inauguración de una nueva realidad. Bueno, estoy hablando, por supuesto, de aspectos de la Argentina contemporánea. Estoy hablando, sin ninguna duda, de lo que ocurre dentro del gobierno. Digo, cuando hoy conversemos con Juan Luis González, que publicó un libro que es Las Fuerzas del Cielo. Antes había leído yo El Loco, otro libro sobre el mismo tema que a mí me gustó mucho, y leí Las Fuerzas del Cielo y me interesó muchísimo. Cuando leemos que en la Casa Rosada está el Uno y Moisés, es decir, que en la Casa Rosada estaría Dios y Moisés. Esto es lo que sostiene el gobierno, o mejor dicho, lo que sostiene el presidente Javier Milei. Uno puede pensar distintas cosas del plan económico. Lo que yo pienso es todo negativo. Lo que yo pienso es que solamente las instituciones pueden parar la locura del presidente, y de hecho hoy lo están haciendo, y esto me llena de alegría, aunque muchos diputados aprobaron que un jubilado cobre 400.000 pesos por mes. Y bueno, lo peor que le puede pasar es morirse de hambre para esos jubilados. Pero por otra parte, es cierto que está derrota tras derrota en el Parlamento, aunque después, por supuesto, vienen los vetos y todo esto a los que la ultraderecha nos tiene acostumbrados. Ahora bien, la política del delirio, te pregunto, ¿es posible soportar, escuchar en un país tan pauperizado, donde ocurren tantas cosas terribles, donde hay hechos de corrupción tan impresionantes como los que actualmente se están descubriendo en relación a los medicamentos a discapacitados? Díganme si hay algo peor que robar siempre en contra de los más vulnerables. Bueno, en ese contexto, cuando uno escucha que el presidente fue gladiador, dicho por él, por supuesto, cuando uno escucha que el presidente fue también un león que se enfrentó al gladiador, cuando uno escucha que las fuerzas del cielo tienen toda la posibilidad de solucionar todos los problemas de la Argentina, bueno, evidentemente estamos en el terreno de la locura, estamos en el terreno de sustituir un mundo compartido
el que nos toca a todos nosotros, sustituirlo por un mundo privado, donde está el uno, donde está el antiguo cristianismo, donde está una versión propia del judaísmo, donde tenemos a la hermanísima como Moisés, y uno podría ahondar en esto, pero no hace falta. Claramente se llama psicosis, claramente. No hay manera de salir de eso. Mientras tanto, el ciudadano se convierte en mártir por una promesa. Es decir, hay muchos ciudadanos que apoyan al gobierno porque hay una promesa del gobierno de proponer algo así como seamos mártires, porque después de un tiempo que puede ser largo, 30 años a lo mejor, veremos la luz. Bueno, este es el clima de locura que estamos viviendo. Y cuando la promesa del futuro se impone sobre la experiencia presente, la vida se convierte en una degradación emocional y material muy presente en la cotidianeidad. ¿Cómo revertir esto? Todavía no sabemos exactamente cómo. Yo digo que únicamente con las instituciones, únicamente con la democracia. Si funciona, si la justicia funciona, cosa que no funciona, por ahora no funciona, a lo mejor va a funcionar. Ahora bien, y esto es lo más importante para mí, de lo que quiero decir, el objetivo del gobierno es destruir la democracia. Ese es el objetivo. Entonces, no es que esa locura se alimenta de un juego festivo, un carnaval veneciano, si querés. No. Esa locura tiene como objetivo principal destruir la democracia. ¿Por qué lo digo? Miremos, por favor, las listas de, entre comillas, futuros probables legisladores. ¿Qué puede aportar una vedette que fue tapa de Playboy y que hoy tiene un programa en la televisión pública de perritos? ¿Qué ley podría imaginar o pensar? ¿Qué ley podría imaginar o pensar un señor que se pone, creo que termos en la cabeza y tiene un discurso absolutamente delirante? Por eso hablo de la política y del delirio. ¿Qué ley podría pensar? O, mejor dicho, ¿podría pensar, en algún momento podría pensar? Si es por lo que yo vi en algún canal de streaming de este señor, que creo que se llama Topo o algo así, tiene un nombre de ese tipo. No me importa no saber el nombre, les aclaro. No me importa. No me importa, ni siquiera los quiero nombrar. Pero se ponía termos en la cabeza y hablaba como un loco, digámoslo también con claridad. Entonces, ¿por qué nombrar gente que no tiene ninguna posibilidad intelectual de elaborar leyes, pero que por supuesto va a cobrar unos cuantos millones de pesos por el trabajo? ¿Por qué? Porque no les importa la democracia, porque no les importa en lo más mínimo, porque no les importa el sufrimiento ajeno, porque no les interesa hacer política. Lo que les importa es destruir la política. Y una manera que han encontrado para tratar de destruir la política es el delirio. Es el delirio. Es pensar que con esto pueden seducir a un electorado que evidentemente no se detiene a pensar qué significa elegir
para puestos legislativos a quienes no tienen ninguna posibilidad ni capacidad para legislar. De esto se trata. Se trata de una obra de destrucción permanente. Hoy tuvimos buenas noticias también, porque se salvó por ahora, por supuesto, el Instituto Nacional de Teatro. Y para los que amamos el teatro, para los que hemos estado en el teatro desde muy chicos, sabemos la importancia del Instituto de Teatro para todos. Lo que costó esa ley de teatro, costó mucho. Hoy se vota y se votó por el financiamiento universitario. Bueno, hoy se salvaron otras instituciones que hacen a la economía de un país como el INTA. Por supuesto, vendrán los vetos, vendrá la locura. Fíjense, mientras se discutía ayer la emergencia por discapacidad, que es algo central, absolutamente necesario e imprescindible, ¿qué hacía el presidente y la hermana? ¿Qué hacían? Organizaron un concierto en la Casa Rosada, como mostrar claramente ante la sociedad que no les importa el Parlamento, no les importa la democracia, no les importan los seres humanos, no les importan. Solo cuenta el mundo financiero. Y quien piensa únicamente en el mundo financiero es porque no piensa en el país, porque no piensa en la Argentina, porque no piensa en cómo solucionar problemas concretos del día a día de los argentinos. Entonces, crear un mundo privado, decir que es el mejor presidente de la historia, decir que la Argentina aquí tiene que volver al año 1900, donde la riqueza era para 10 personas y todo el país moría de hambre, sin leyes, de la peor manera. Decir todo esto, bien, habla de un mundo privado. Ahora, si se permite avanzar, si se permite que avance ese mundo privado, que avance, que tome la delantera en la política, realmente se pierde la democracia. Realmente se pierde la democracia. Los que hacemos programas de cultura hace tanto tiempo, los que vemos lo que vemos en lo que se convirtió la televisión pública, donde estuve 26 años de manera ininterrumpida, lo que vemos, la dificultad que tiene la gente para hacer cine, para hacer teatro, lo que vemos todo esto, entendemos que ese mundo privado del presidente de la nación, ese mundo psicótico, ese mundo donde está el uno, donde está Moisés, donde está Marco Aurelio, donde está el gladiador, donde están los leones, ese mundo es el que nos puede llevar a la catástrofe de la democracia. Esto no va a ocurrir porque hay ciudadanos, porque hay instituciones y porque, con todos los defectos, la democracia es lo mejor que tenemos los argentinos desde la sangrienta, brutal, genocidia, dictadura genocida. Es lo mejor que tenemos los argentinos. Así comienza El Refugio hoy, por supuesto, por AM530. Ya volvemos.
La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Bueno, muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530, 11 3200 0530, los vamos a ir leyendo, pero leí de punta a punta, como siempre hago, lo entrevisté por El Loco en la televisión pública y es un libro excelente, Las fuerzas del cielo, del cielo y del ciego, está bien, el fallido falló la lengua, ¿no? Las fuerzas del cielo o las fuerzas del ciego también podría ser. Juan Luis González, autor también del Loco y de Las fuerzas del cielo, que tiene cosas distintas al Loco. Se agregan otros temas que los vamos a conversar, por supuesto, con él. ¿Cómo estás, Juan? Buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación acá en casa. En un rato estoy con Tonietti. En unas horas, unas horas largas, pará. Unas horas largas, sí, me duermo un ratito. Puedes dormir. Sí. ¿Cómo anda Tonietti? Mandar un abrazo. Un crack. Él y la familia disfuncional de Siempre Soy. La verdad, contento. Este es mi segundo año en el programa, o sea, año y medio. Y muy contento porque recibe muy bien. El equipo es genial. Muchos hinchas River, a mi gusto, pero igual nos llevamos bien. Bueno, ahí tendríamos problemas, pero en fin, con Boquita nos va tan mal que tenemos que andar callados, ¿no? Con bastante cuidado. ¿Por qué, después del Loco, Las fuerzas del cielo? Primera pregunta. Porque Milei empezó a sacarse la máscara y mostrarse como verdaderamente era, como verdaderamente es, que en el Loco ya estaba y Milei ya estaba antes, esta idea que es el corazón de este libro, ¿no? Alguien que se piensa como un mesías, que cree que lo sobrenatural lo guía. Eso era muy importante en el salto de Milei a la política, era muy importante en algunas decisiones que toma en sus primeros 2 años, pero no era lo que es ahora y que empieza a suceder el 10 de diciembre del 23, y es lo que me empieza a picar a mí desde aquel día de che, acá hay algo más que está pasando. No era el corazón del relato libertario. Yo fui a la primera marcha de Milei, de la Libertad Avanza, en el 2021, lo seguí toda esa campaña y la de 23, y esta idea de la fuerza del cielo no había sido pronunciada jamás de manera literal. O sea, Milei no cerraba todos los discursos como hace ahora, hablando de la fuerza del cielo, no presentaba a su carrera política como una lucha al bien contra el mal, no citaba fragmentos de la Torá o del Antiguo Testamento cuando tenía que justificar algo o hacer algún ejemplo, y eso empieza a aparecer cuando Milei llega a la presidencia, que uno después, bueno, investigando y trabajando, te das cuenta, tiene una lógica, no es que de repente un día Milei se levantó así, tiene una lógica dentro de lo ilógico de todo lo que vamos a hablar hoy, que es que el 10 de diciembre del 23 se cumple eso que Dios le había profetizado, eso que él cree que Dios le había profetizado 3 años atrás, cuando Dios, vía Karina, vía Conan, protagonista de esta historia de la tapa del libro, su perro ahora fallecido, le dice, Dios en el 20 vas a ser presidente, que si lo vemos de un lado del que lo ve Milei y Karina, digo, es bastante choqueante, ¿no? Pensemos que cuando le aparece Milei, cuando Dios le aparece a Milei era un economista marginal de la televisión, la hermana competía por una televisión en el Videocasca, y 3 años después estaban efectivamente llegando a la presidencia de la nación. En ese momento que se cumple, se podría decir, ¿no? La profecía de Dios le había dado. Bueno, Milei entra en esta senda absolutamente religiosa, teológica, mística, esotérica. Y bueno, el libro va desandando este camino estos años y cómo lo místico y lo esotérico lo va influenciando a él. Ahora, me impacta que en un momento vos te encontrás con alguien que fue muy amigo de Milei, y no sé cómo llamarlo, pero que se encuentra en un bar de Floresta y está en la misma sintonía que Milei, aunque no esté con Milei, porque le dice al amigo que tenemos aquí al lado que está el abuelo sentado. En el libro, Juan dice que su abuelo murió hace 20 años. Es decir, es toda una secta. No es únicamente Milei.
Bueno, hay muchas cosas que de la vida de Milei, la vida política de Milei, y este caso también, que uno no las trataría, y no las trataría en general, y menos las trataría con seriedad si no fuera porque el presidente de la nación y todo su círculo íntimo creen que es así, y que además eso impacta en sus decisiones, impacta a las personas que toman decisiones, y por lo tanto nos impactan a todos nosotros. Este episodio, que es con Gustavo, el hechicero de Milei, un personaje absolutamente central para entender a Milei, para entender el misticismo de Milei, para entender el salto de Milei a la política, va en esa línea, ¿no? Gustavo lo empieza a tratar a Milei en el 2017, otro momento donde rompe un poco la lógica, tanto como la profecía de la de Dios que después se cumple, porque Gustavo dice, se percibe un hechicero, y dice, los 7 espíritus que gobiernan el mundo, para los cuales él trabaja, me avisan que Milei va a ser presidente y que yo lo tengo que ir a contener, ¿no? Él dice que sabía ya de antemano que Conan, el perro, el original, digamos, no el que presentó la otra vez en Neura, estaba muriendo, entonces él lo va a acompañar y empieza, y es el Sherpa, digamos, de Milei en el mundo místico, porque empieza a comunicar a Milei con Conan, y después, en un evento que es muy central en la vida de Milei, le revela, o Milei se da cuenta, y Gustavo se lo termina de confirmar, que ellos se conocían de otra línea temporal, que era la del antiguo Imperio Romano, donde Gustavo había sido un emperador y Milei había sido general de su ejército. Esta creencia de las vidas pasadas y los registros akáshicos, ahora, o sea, fíjate, estamos hablando hace 6 años, pero esta semana nos enteramos que la segunda candidata libertaria en Córdoba basa su creencia, Laura Soldano, en las vidas pasadas, en el misticismo de Milei, que dice, yo vi que Milei iba a ser presidente. Bueno, este es otro caso, el de Gustavo, de cómo lo místico se cruza con lo político, porque de acá Milei saca la idea del Imperio Romano. Milei todo el tiempo habla de Argentina va a ser la Roma, el color violeta la libertad avanza, el águila romana, que es el logo de la libertad avanza, la estética romana, que la suelen utilizar sus seguidores, todos los memes que hay con Milei y emperador. Bueno, todo viene esta vieja creencia de Milei de creer haber sido un gladiador romano, y que viene de Gustavo. A ver, para mi sorpresa, bueno, sorpresa de todos, ¿no? Hijo de Cristo, ¿cómo se une? ¿Cómo es ser hijo de Cristo y también de Marco Aurelio? Eso es lo que dice Gustavo. A ver, Gustavo el hechicero se plantea como alguien más poderoso que Milei. De hecho, en el final de mi segunda entrevista con él me dice, bueno, Milei yo lo veo yéndose al lado del maligno, no casualmente usa la misma terminología que Milei, y si sigue por ahí, bueno, yo voy a poner otro presidente. En esa línea, Gustavo cree ser Marco Aurelio, cree ser el hijo de Jesucristo, que hay que decirlo, ¿no? Hasta ahora no, la Biblia no acredita, digamos, un hijo de Jesucristo, un nieto de Dios sería. Por ahora no. Por ahora no. Bueno, de hecho, dice seguir en comunicación con Milei y seguir asesorándolo. Eso es un episodio central porque es el primer gran despegue de Milei a lo esotérico. Pero nos sirve para ilustrar el mundo en el cual Milei habita. Y algo que digo siempre y me parece importante marcar es todo lo que hablamos acá, todo lo que está en el libro, todo lo que vamos a seguir sabiendo por lo menos en este tiempo corto, debe ser el 5% de lo que sucede en realidad. Las cosas que deben estar pasando en la Quinta de Olivos, que es muy cerrada, que además este tema, el esoterismo, es el gran tabú de Estado. Debe ser mucho, yo creo que en un momento nos lo vamos a enterar. Estos días, en un gran laburo hizo Ibi Cangaro, nos enteramos, gracias a los audios que publicaron, que Diego Spagnolo en Landís había todo un sistema de coimas paralela entre Lula y Karina. Y bueno, nos vamos a ir enterando más cosas, ¿no? Pero esto estamos hablando, digo, es la superficie. ¿Cómo surge la idea de incluir a Fátima y a Yuyito en el libro? ¿Y qué pasó para vos allí? Porque en el libro uno se entera que la primera pareja de Milei fue cuando él tenía 47 años. Bueno, y otras cosas que están en el libro que, en fin, no quiero contarlas todas, ¿no? ¿Qué pasó con Yuyito y qué pasó con Fátima? ¿Qué le pasa con las mujeres que son vetadas siempre en muy poco tiempo? Digo vetadas, ¿no? A ver, nosotros hablamos de Milei, y que es un poco hablar del fenómeno de la nueva derecha en todo el mundo, de un economista libertario, el momento que está Argentina, pero si uno saca todo lo macro, esta es la historia de un hombre profundamente solo. Yo a veces lo catalogo un poco exagerándolo, pero vale la pena, como el hombre más solo del mundo. Entonces la tesis, el corazón de hecho del loco es esa, la tesis de este libro es la misma, el misticismo, la aparición en superficie de algo mucho más complejo. Y a esa soledad, bueno, yo la fui reconstruyendo de varias maneras. En el loco estaba, en este le dedico un capítulo entero a las parejas de Milei, no solo
por lo que nos revela, ¿no? Como bien decís, que la primer pareja de Javier Milei haya sido a los 47 años. De hecho, él le dice a sus amigos, Diego Giacomini, Mariano Fernández, los pocos amigos que tenían en aquel momento, esto es 2018, quiero experimentar qué se siente tener una novia. O sea, una cosa más de aventura académica, si se quiere, porque de hecho a los 6 meses la relación termina cuando Milei dice, ya experimenté, digo, no es para mí. Entonces, ¿eso nos revela algo? Dice algo peor. Dice algo peor, sí. Que no Sí, lo sí. voy a contar. Dice algo peor. Sí, sí, como que la ecuación dinero y amor Sí, resuelve mejor de como otra que es manera. más práctico de otra manera. Con un vínculo comercial, digamos. Exactamente. Bueno, y para mi sorpresa en estos tiempos, de nuevo ya con un Milei casi llegado a la presidencia, donde él tiene a su novia 2 y 3, Fátima Flores y Yuyito González, voy descubriendo sobre todo lo de Fátima, que tengo gente que conozco ahí, me ayudan a reconstruir la historia, que ellas dos estaban también muy cruzadas por lo místico y por lo espiritual, lo que me explica también por qué conectaban con Milei. Entonces hay historias que rozan lo desopilante, era una guerra de tarot entre Fátima Flores y la tarotista de ella, Anabela Cogli, y Karina Milei en Estados Unidos, cuando Milei ya era presidente, que la desinvitan a la... De hecho, en ese viaje se separan. No le invitan Karina Milei, que siempre la quiso cortar, ahí hay otro capítulo para analizar. Fátima va igual, lleva a su tarotista, porque la tarotista, Fátima profundamente espiritual, la tarotista le estaba convenciendo que Karina le estaba mandando como males de ojo, algo por el estilo, y tiene una guerra de tarot allá, y ya era presidente de Nación, digo, ya no estoy hablando de Gustavo hace 5 años. Bueno, esto nos revela mucho la personalidad de Milei, nos revela quién es Karina Milei, por qué tiene tanto poder, por eso siempre quiso cortar a las parejas de Milei, porque el monopolio político que tiene ya el gobierno, como se vio de nuevo lo de Español en estos días, está sostenido sobre el monopolio emocional que tiene el hermano, y que ella no quiere perder, ni ceder, ni... Hay algo que vos haces hincapié, muchos hacen hincapié en esto. Por ahí podemos tener una ligerísima discrepancia, a lo mejor, ¿no? Digo, esta idea de que el papá le pegaba, que era malo, esa escena que se repite a menudo de los golpes del padre y la hermana defendiéndolo. Bueno, quizás los papás de Hitler también eran malos con Hitler. Quizás los papás de Videla, no sé qué le hicieron. Eso no justifica la barbarie de nadie. ¿Qué pensás? No, coincido absolutamente. Yo ahí mi laburo como periodista siempre es intentar entender la sospecha o la idea de fondo tanto de los dos libros es intentar entender a través de Milei a la sociedad que lo eligió a Milei, y es intentar entender, uno descubre que Milei, como bien decís, tanto Milei como cualquier otro ser humano es un poco el resultante de un montón de circunstancias, entre obviamente pesa mucho lo que sucedió en esa casa con los padres, con la infancia. En esa línea, yo como digo, acá de nuevo ya es un plano más personal, ¿no? Pero como digo, que ningún pibe nace chorro, cosa que yo creo que también ningún pibe nace Javier Milei. Esto obviamente no lo justifica, no justifica quién es tenés razón. como presidente, pero sí me lo hace entender. O sea, Milei solamente podía ser este Milei si en la casa, pensemos en ámbitos formativos de un chico, ¿no? Casi colegio. En la casa el papá lo golpeaba, la madre era cómplice de la violencia, salía, se iba 2 cuadras al colegio Cardenal Devoto, le pegaban, le hacían bullying, y volvía a la casa, un círculo muy, muy vicioso, muy complejo, que bueno, lo No, llevó está bien. Mi querido y siempre recordado Leonardo Fabio estuvo en la cárcel, por ejemplo. Digo, no es tan mecánico, me parece, lo que ocurre. Pensaba cuando leía el libro... Pero, perdón, dicho Sí. eso, la soledad y la violencia que sufrió Milei, si bien mucha gente sufrió incluso cosas peores, no deja de ser impresionante. Digo, ponerle cuando ya se transformó, también él crece, y ya los golpes físicos del padre se transforman en humillaciones, en situaciones que yo no tengo mucho registro. Por ejemplo, le regala el departamento en el que vivió hasta ser diputado, en el Abasto Milei. Porque vos sos un inútil. Exacto, que es una cosa muy compleja. Todo el tiempo, digamos, como padre, terrible padre, ¿no? Muy mala persona. Pero ¿no? ahí Milei tenía 30 años, digo, o sea, es un sometimiento constante, no pasa las décadas y sigue esta idea del inútil. Vos que sabés tanto del tema, ¿percibís lo grave que es para la política un delirante como Milei? Un poco la idea de este libro era contribuir en ese sentido, en la lógica de tomémonos, o sea,
A ver, hago un paso atrás. Que Milei habla con un perro muerto está bastante instalado, sobre todo en el círculo informado, político. Ahora, si bien eso está instalado, en general, y es un poco lo que el libro intenta cambiar, a veces queda en el ridículo, como jaja, Milei habla con el perro muerto, hacemos meme, hacemos jingle, nos reímos, etcétera. No, es gravísimo. Es gravísimo. La idea de este libro es mostrar hasta dónde eso, además, no solo le influencia mucho al presidente, sino a su hermana, al círculo íntimo, penetra la toma de decisiones, penetra profundamente en el relato presidencial, y en ese sentido, bueno, creo que los últimos meses fue cambiando esto. A Grabois lo escucho muy seguido hablar del neoloperreísmo, hizo hecho una columna en el diario AR dedicada entera a este tema. A Cristina, la primera vez que habla después de mucho tiempo con el gato silvestre C5N, lo primero que dice y lo repite varias veces en la nota es: esta es una derecha esotérica. Entonces, bueno, la idea es incorporar ese análisis no solo para entender el presente, sino para entender los riesgos a los que nos enfrentamos. La nueva derecha, por definición, tiene como gran enemigo a la democracia. Lo vemos en El Salvador con Bukele, lo vemos con Orbán, lo vemos con lo que está haciendo Trump, con lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Y Milei le agrega un condimento extra a un grupo que por definición es antidemocrático. El más parecido es Bolsonaro. Digo a Milei, porque Trump, bueno, te imaginas lo que yo pienso de Trump, ¿no? Pero no tiene esos delirios. Yo creo que el sueño húmedo puede ser peor, ojo, puede ser mucho para el mundo, es mucho peor porque tiene más poder. Creo que el sueño húmedo de Milei, de los que los rodean, es Bukele en El Salvador. De hecho, ayer hace un rato, claro. Santiago Caputo tuiteaba una imagen del 2021 cuando Bukele manda al ejército a entrar al Congreso, y bueno, ahí es como el momento donde formalmente se termina la democracia en El Salvador. Ya pasaron 4 años de eso. Esto lo tuiteaba Caputo ayer con las votaciones en el Congreso, y hay una cosa ahí de el sueño de Milei, viste, de no tener una oposición, de no tener un parlamento que lo regule, el periodismo obviamente que no puede existir. Te diría, ese sueño húmedo de toda la nueva derecha, algo como lo de Bukele o lo de Orbán, que es algo parecido. Y Bukele también, otro que se cree elegido por Dios y todo el tiempo juega con el misticismo. Pero digo, ese es un poco la idea de la tapa, juega un poco con eso. O sea, que hay una cosa feudal, monárquica, la democracia entra muy compleja. En el libro hay también un momento, hay varios momentos, ¿no? Pero hay uno donde él convence a la mujer de Caputo de que Caputo sea ministro de Economía. O sea, esto pudiste chequearlo con fuentes, supongo. Sí, no, y de hecho, muchas de las cosas que se cuentan en el libro, yo he hecho en todos los capítulos, antes que empiecen, pongo como una frase de Milei suelta, claro, como para darle trascendencia, invitar a la idea de que Milei es literal y de que, como de la misma manera que dice, si la gente no llegara a fin de mes estaría muerta en la calle, a Milei hay que entenderlo de manera literal, y él lo ha dicho unas cuantas veces, el hecho de que se cree un hombre predestinado, que tiene un diálogo directo con el uno, con Dios, como dice él. En ese sentido, Caputo ya 3 veces habló de la escena esta profética, mística que le sucede con Milei. El tema es que tanto con Milei como con Caputo no lo queremos entender, digo, con lógica, porque estamos muy acostumbrados a que política y religión va por caminos separados. Milei y la nueva derecha en general nos viene a mostrar que no. Bueno, Caputo contó 3 veces en 3 entrevistas distintas lo de este episodio. Y también digo, es algo que sucede en la casa. Hay 2 cosas muy impresionantes ahí. Una que es que esto sucede a 15 días que Milei arranca a gobernar. O sea, a 15 días está todo atado con papel, con pinzas a otro nivel. Y lo segundo es cómo se transforma Luis Caputo cuando Milei le dice a él, a su esposa Jimena Hanglin, estaba Karina, estaban en el country Newman, donde vivía en aquel momento, que el uno Dios le había dicho que Luis Caputo tenía que ser ministro de Economía. Una formulación que Milei se lo dijo a mucha gente. De hecho, el libro, no quiero spoiler, pero cierra con él diciéndole lo mismo a un dirigente importante del peronismo, claro, que reacciona como reaccionaría de otra persona. Otra cosa insólita que el libro trabaja muy, muy bien, el libro de Juan Luis González, es el tema judío. El rabino que llora con él. Sí. Lloran juntos. Sí, un vivo de aquello, ¿no? El rabino. Hay algo ahí de Milei que además, en ese momento cuando yo estaba escribiendo el libro, él creo que tenía su vínculo con el judaísmo más fuerte. En los últimos tiempos lo vimos con el evangelismo. Entonces suele aparecer la pregunta de Milei es judío, es cristiano, es evangélico. Yo creo que él toma de cada religión, él es todo, ¿no? Él cree que hay un solo Dios, que es anarcocapitalista. Insisto, cosa que él ha dicho en público en más de una oportunidad. Y cree que, bueno, distintas religiones lo adaptan como cada una puede, y él utiliza esas religiones para hacer inteligible un mensaje o algo que por definición no se puede contar, que es la aparición esta mística de Dios. En ese sentido, él va
agarrando de cada religión cosas que le sirven. Del evangelismo, que lo vimos en los últimos días, hay una cosa muy fuerte con lo sobrenatural y el milagro. De hecho, él se vuelca al evangelismo pentecostal. El día que fue a Chaco, por ejemplo, inauguró el templo de Portal del Cielo, donde está el amigo Ledesma que convierte pesos en dólares. Ese día la organización dijo que sucedieron 400 milagros. Ese, y cuando digo milagros, digo literal, hay gente que entra en silla de ruedas y se va caminando. Se va caminando. Entonces Milei toma eso de lo sobrenatural, del judaísmo toma el mesianismo. De hecho, ese día, la primera vez que lo conoce a Wanich en el 21, Wanich le hace algo que está prohibido en la tradición judía, que es leer la Cábala, el texto del misticismo judío. Está en el libro. Está en el libro, Eso está en el libro. Sí, sí. Las Fuerzas del Cielo, Juan Luis González, un libro excelente. Si podés leerlo, comprarlo, conseguirlo, pedirlo prestado, no sé. Pero hay que leerlo para entender la coyuntura en la que estamos viviendo. Juan Luis, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Paso el aviso que salió la versión ebook del Loco, porque sé que están muy caros los libros. Bueno, sí. la versión, ¿cómo se llama? De bolsillo, del Loco, que sale un cuarto de precio, así que sí, es una opción, sí, mucho más barata. Tenemos El Loco y Las Fuerzas del Cielo. Esto es El Refugio, ya volvemos, hay mucho más, por supuesto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ensayo, cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en El Refugio. Bueno, prometo que ni bien pueda
voy a leer los mensajes, que son muchos. Se me están acumulando aquí en la pantalla. Prometo. Pero cambio de tema, y tenía ganas de cambiar de tema, porque bueno, hay cosas que me gustan mucho. Llega a mis manos Las demás cuñadas, de Nora Masiotti, doble Z, doble T, en italiano sería Raddoppia la Z, Raddoppia la T. Empiezo a leer el libro, de verdad, no podía parar del entusiasmo que me generaba el texto, porque uno imagina los años 30, 20, a lo mejor, de una manera, y el libro te cuenta aventuras amorosas, historias de embarazos no deseados o deseados, una incógnita que recorre todo el libro, y francamente hay que tener talento para hacer Las demás cuñadas. Nora Masiotti, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Que por supuesto no es tu primera novela, hay varias más. Es la quinta novela. Pero manejás todo el universo de la revista Para Ti. Había una revista, creo que se llamaba Nosotras, creo. Vosotras. Sí. Vosotras. Todo ese mundo imaginario que Beatriz Sarlo describe en un libro, me acuerdo, en un libro teórico. Como hacía tiempo que en la literatura argentina no aparecían esas voces tan presentes, ¿no? Contanos. Bueno, a mí el universo así de los consumos femeninos es algo que me reinteresa. De chica lo leía revistas femeninas, consumía novelas románticas, poesía romántica. Estudiaste mucho el melodrama. Estudié mucho el melodrama. ¿Tenés un libro con Alberto Migré? Hice un libro de entrevistas con Migré y escribí otros libros sobre telenovela, investigué bastante eso. Y bueno, pero porque me gusta además. Entonces acá son historias de hermanas. Varias hermanas. Claro, hay una narradora casada con un hermano muy menor y tiene 5 cuñadas o sea, eran 5 hermanas mujeres y un hermano varón. Y el que era su marido era como 20 años menor. Y ella desde el vamos le dice, vos tenés que ser hijo de una hermana. Claro, ¿cómo es posible, no? Y esto, bueno, no vamos a contarlo. Uno se entera, finalmente se entera. Claro, y entonces ella va contando a la narradora la historia de cada hermana y haciendo cálculos, si será, si no será, si esta puede ser la madre o no, y digamos, trata de buscar pruebas. Y bueno, ahí se van contando las historias. Hay una parte que no es cómica, que es muy conmovedora, que es un diario, y me entero, leyendo sobre el tema, sobre la novela, que ese diario existe, que es de una muchacha que se está muriendo, donde la tuberculosis te mataba, hoy no. Claro, sí, en realidad esa es la génesis de la novela. Yo tengo ese diario está en mi familia, que está escrito en lápiz y es muy difícil de leer, porque además son unas hojas satinadas, digamos. Y bueno, y es la historia de una chica que tiene 18 años y empieza el diario diciendo que ella vuelve de la médica y está vomitando y para en un árbol a vomitar. Dice, ¿cuál no sería mi sorpresa al ver que eso era sangre? Uh-huh. Entonces dice después, estoy enferma de un mal incurable. Bueno, yo lo leí, ese diario, lo leí bastante, lo leí, digamos, durante varias veces y hasta a veces también tenía que dejarlo porque era demasiado fuerte, demasiado... ¿Te lo dieron al diario? Sí. Y bueno, y yo me conmovía mucho y además estaban esos consumos, esa cosa que iban al cine, que iban a hacer compras... Pero también está eso de mamá me compró un camisón y unas pantuflas, o
me sentí mal y no me pude levantar, y al día siguiente tampoco, y salí un poquito al patio. O me enamoré. Bueno, y también se enamora, sí, sí. Pensaba en el contraste que hay, ¿no?, entre lo dramático de esto que estás relatando y estas 5 hermanas y un hermano. Sí. Son 5 hermanos y un hermano. Donde lo dramático, gracias a tu escritura, se convierte también en un sainete. ¿Cómo lo ves vos? Eso me dijeron. Bueno, yo estudié mucho sainete. Y bueno, lo que pasa es, digamos, hay historias que les pasa que, bueno, que yo las tomo con ironía. Digamos, a una hermana la engaña un novio, después la engaña otro. Hay uno muy mujeriego que sale con todas las mujeres del mundo, y hay una de las hermanas, creo que era, pues se revela. Claro, porque ese se escandaliza de que una hermana tiene un amante y le dice, vos te escandalizás. Vos, justamente vos. Claro, entonces por un lado está así la solidaridad así de hermanas, de mujeres, y digamos, los mandatos patriarcales, que ellas aceptan que el hermano anda con otras mujeres. Es hombre, exacto. Y bueno, y el no querer a tal cuñada o no querer a tal pariente, todo eso está, y los secretos, porque hay un montón de cosas, no es solo el secreto de quién es la mamá del marido, de la narradora, sino también otros secretos. Hay varios secretos en la novela. Ahora, ¿cómo construís ese imaginario? ¿Con qué lecturas? ¿Con qué autores? ¿Con qué correo de lectoras de la época? Bueno, todo eso que vos mencionás son cosas que yo he leído. Existían, creo que vos lo voy a contar, pero vos seguro lo sabés, los almanaques de las revistas. Claro. O sea, la revista Para Ti sacaba por año un almanaque, o no, por mes, que eran ediciones mucho más cuidadas, y ahí tenías, consejos, recetas, cuentos, cómo ser una buena mujer, cómo esperar al marido, sí. Y bueno, y yo todo eso colecciono y leo. Tengo un libro también, La mujer médico del hogar, que bueno, pero digamos, todo lo que era la formación de lo femenino, el deber ser de pero en tu novela transgreden bastante y sí, la formación de lo femenino. Y bueno, porque también, por eso, eran cosas que pasaban y resulta que eran secretos. Pensaba, nombraste el sainete, y creo que diste clases de sainete mucho tiempo, ¿no es cierto? La época de Pelletieri, ¿no? Toda esa parte, era un hombre que sabía muchísimo de sainete, Pelletieri. Cuando uno pensaba en el sainete, después vino el grotesco, ¿no? Claro. Como una interiorización del sainete, el grotesco. Aquí están los 3 estilos. O sea, está, por una parte, algo del sainete, por otra parte, algo del grotesco y del melodrama. Está todo eso presente, es como una licuadora que con esto construye una poética. ¿Cómo lo pensás vos? Y sí, yo creo que también que la vida es así. Claro. Claro que sí. La vida es así. Tenés momentos, o sea, te pasan cosas difíciles. Ahora, a veces las vivís de manera muy dramática. Después con el tiempo te reís, o también hay cosas que te llenan de alegría y te divertís. Y digamos, yo no creo que uno pueda estar mal mucho tiempo ni bien todo el mucho tiempo. Claro. Tampoco bien. Y bueno, eso cuando me parece que es una cosa, o sea, que es del yoga y eso. Esto pasa. Y cuando estás bien, vos también tenés que decir, esto también va a pasar, no es que siempre voy a estar ahí arriba bien. Exactamente. Y tenés que aprender a bancarte.
Ahora, tenés intereses muy, muy amplios porque también hay un libro que yo leí sobre Gisela Gambaro. Sí. Que debe estar agotado. Y sí, porque eso tienen como 40 años ese libro. Intereses muy amplios, mira, a ver, a mí me interesa si el teatro me fascina. Para investigar, para estudiar, me gusta la etapa que yo investigué, que es esta de teatro popular, comercial, sainete, grotesco. Como espectadora, sí, veo todo lo que puedo y si pudiera vería más porque me fascina. Me fascina esa energía del vivo, ¿no? Esa energía del actor ahí. De la presencia. De la presencia. Está ahí, está ahí. Entonces escribí sobre eso, escribí sobre La Vanguardia, que era Griselda Gambaro, que me parece una dramaturga impresionante. Fundamental. Importantísima, maravillosa, junto con Tato Pavlovsky, en un momento se enfrentó a lo que era el realismo expositivo de otra época, claro, ¿no? Eran dos corrientes. Después no, después se emigraron todos, pero hubo esa ruptura intelectual. Sí, sí, de poética. De poética, claro. Uno tenía como faro a Arthur Miller y otros tenían como faro al teatro del absurdo. Sí, exactamente. Pensaba en tu próxima novela, ¿cuál es? Estoy escribiendo... Mira, a mí me gustan así, los personajes populares, comunes. Tengo una protagonista que tiene un puesto en una feria del Parque Los Andes. Y bueno, y fui, y me gusta ir y mirar, y lo que puedo charlo. ¿Y te gusta Roberto Ar? Me gusta Roberto Ar, claro. Sí. Porque ahí hay toda una clave, ¿no? Para pensar la literatura argentina. Y sí, por supuesto. Y Manuel Puig. Y Puig que toma lo popular, lo convierte en novelas donde la chismografía, algo tan fundamental, ¿no? En la novelística de Puig, está presente todo el tiempo. Claro. Lo que dijeron de vos, lo que no dijeron, bueno, Boquitas Pentadas, la traición de Rita Hayworth. Todos textos donde está muy presente el melodrama, lo popular, el cine. Claro, a mí me pasó cuando yo empecé a leer Puig, yo dije, bueno, ya está, este hombre dijo todo lo que yo quería. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Me pasó eso, ¿no? Como que, viste que hay cosas que admirás y vos decís, bueno. En su momento, muy despreciado, aclaremos. Por ejemplo, Vargas Llosa renunció a un premio porque se lo iba a dar a Puig, dijo que era corintellado eso. Claro. Por ejemplo. Claro. Bueno, son las poéticas que después se valorizan, ¿no? Que a lo mejor en un momento no y en otro... claro. 20 años después esa poética tiene una fuerza... Exacto. Las demás cuñadas de Nora Macciotti están en todas las librerías, supongo. Está. A leerla. Hay que leerla. Realmente la vas a pasar muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Acordate, entonces, Las demás cuñadas Nora Macciotti. Aquí solo vienen los buenos autores. Esta es la verdad. No lo cuentes, no lo digas, pero esta es la verdad. Los que no son buenos, no. Por favor, no. Ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
Este sábado 23 vení a desayunar al Pulqui con AM530. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de sus programas. A las 9, Sin Diarios, con el doctor en Ciencias Políticas y docente Mariano Fraschini. La música la pone Guillermo Piccolini, de Toreros Muertos y Pachuco Cadáver. A las 11, en minutos contados, Black Rodríguez Méndez, de la Delio Valdés. Ya sabés, si desayunás con nosotros, tenés un 15% de descuento. Acordate. Todos los sábados, desde las 9, AM530 te espera en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. No te lo pierdas. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita AM530. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Bueno, esto de que es streaming, viste, a veces decís cómo nos manejamos con la televisión y la radio simultáneamente, pero ya le agarramos la vuelta un poco, tampoco tanto, ¿no? Hay muchos mensajes, muchos, y hay muy buen teatro. En instantes vamos a ver un espectáculo estupendo en Vera Vera, en cada lugar del mundo en este instante. Admirable espectáculo. Actuaciones, bueno, vamos a hablar con ellos, pero antes les cuento. Fui a la charla de Juan Luis González en Tandil, el viernes compré el libro y lo estoy terminando. Excelente material de investigación. Todos los jueves veo El Refugio. Mis saludos para ambos. Elisa de Tandil, qué bueno de Tandil. Bueno, está hablando del libro de Juan Luis González, Las Fuerzas del Cielo, que nos tuvo ocupados todo el tiempo, hoy, ¿no? Hola Osvaldo, excelente el editorial de hoy. Ahora escuchando como por la mañana con Toñete a Juan Luis González. Un abrazo, Adriana Pérsico. Adriana, ¿cómo va? Te mando un abrazo. Adriana es una oyente, no digamos desde cuándo. Te lo digo. Desde 1993. No saques la cuenta, no me mates. No saques la cuenta. 1993, hace un tiempito cuando nació El Refugio. Sigo. Rita Arnejo, solo un ignorante puede alegrarse con la posibilidad que seamos la nueva Roma. ¿Qué le ocurrió a Roma, Milei? Dice. Prólogo, 200 años del imperio dividiéndolo, y al final vino el final. Bueno, Osvaldo, amigo, un abrazo, gracias. Bueno, siguen. Amigos, ¿ustedes creen que este enfermo psiquiátrico puede solo hacer las cosas que está destruyendo el país? Para mí están usando a este enfermo y su hermana, dice el Tano Mario de la Matanza. Hay gente más allá de las ideologías que pueden pensar que en la patria esto es una vergüenza. Dice Mario El Valija, se llama Mario El Valija, bueno. Bueno, de Villa María, amigos de Villa María, qué bueno. Bueno, es muy largo tu mensaje, no lo puedo leer ahora. Habla de las candidaturas, de vedette, mediáticos, nosotros tenemos la culpa. Si ponen un intelectual de candidato, no mueve el amperímetro. La paranoia de Milei era pública. Bueno, es largo el mensaje, voy a ver si en otro momento podemos mechar otras cosas. Hola Osvaldo y compañeros, muy interesante la entrevista con Juan. Se me ocurre que alguna buena pluma debería escribir una novela que se llame El Brujo y el Loco. Bueno, narrando el encuentro o la relación entre Milei y López Rega. Bueno, listo. Hay más mensajes, pero vi una obra de teatro en el Vera. El Vera queda en la calle Vera. Después les cuento exactamente la dirección. En cada lugar del mundo en este instante. Bueno, el teatro cuando es un hecho vivo, es decir, cuando lo que ocurre en ese momento frente al espectador, cuando pasa esto, tenemos esa cosa aurática del teatro, extraordinaria, donde todo es sorpresa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿De qué manera va a ocurrir? Esto es el buen teatro, una escuela que tiene como antecedentes a Ricardo Bartiz, a Sergio Boris, a mi amigo Pompeyo Audiver y a tantos otros, ¿no? Cuidado, a Catalano, que piensan el teatro como un choque. Acuérdense lo que decía Kafka, que decía que un libro tiene que ser como el hacha que sirva para romper el mar helado que tenemos adentro. Y cuando el teatro es bueno, cumple con esa función, rompe ese mar helado que tenemos adentro. Y de esto se trata. Y el otro punto es la política. Digo, hoy hablamos de Milei y de un libro sobre Milei y de psicosis hablamos, ¿no? También. ¿Qué pensamos? ¿Que no nos toca la subjetividad? Sí nos toca. En esta obra todo el tiempo está el televisor informándonos que estamos en el 2001. Pero basta, se acabó. No puedo hablar más. Y tengo a Martín Mir, que es el director. Aquí Martín Mir, cámara para Martín Mir, por favor. Ahí está Martín Mir. Y por supuesto Manuela Fernández Vivian, excelente actriz que está allí. Martín, ¿cómo surge esta obra? ¿Qué te has propuesto con este texto y con esta dirección? Surge en principio en una terraza que estábamos con Manuela escuchando una banda. Ya había ganado Milei, justo, viene de ahí. Y nada, era fin de año y uno tenía como un clima festivo de decir, bueno, es fin de año. Y yo en un momento me quedé así como medio recortado mientras ocurría la fiesta.
y tuve como una misma sensación en el cuerpo. Yo soy hincha de Racing y mi viejo no, y en el 2001... Qué buen partido el de ayer. Sí. Qué buen partido, por favor, sí, ese sí. gol que hace Ese en gol el agónico. último minuto. Sí. No lo podés creer, ese gol. A lo Racing, así como... Peñarol no está muy contento con el penal, No. pero el gol, ese gol es maravilloso, realmente. Sí. Bueno, y me llevó a festejar en pleno 2001, me dijo, había salido campeón Racing, yo tendría 14 años, o 15, y cuando volvíamos, yo soy de zona sur, por la avenida Mitre, estaba toda incendiada y con los cacerolazos, y yo no entendía mucho, ¿no? En esa época, por lo menos no era, entendía que estaba pasando algo grave, pero no tanto, con tanto detalle, y tuve como esa sensación en el cuerpo, la misma de decir, se va a venir una tragedia enorme, y nosotros estamos acá festejando el año nuevo, o lo que sea. Y dije, bueno, se me armó algo de una pareja en un cuarto, queríamos armar eso, como ese núcleo, y tener como lluvia, como contexto, el 2001, como una caja de resonancia con la actualidad, ¿no? Con eso, o sea, no tanto el 2001, sino también como tratando de tirar líneas desde el 2001 hacia acá, que recién cuando escuchaba, que también lo tiene la obra, y también fue una propuesta mía como director, la idea de la continuidad, que la obra tenga como una idea de continuidad y que acumule, que creo que esa es la mayor diferencia que tenemos con el 2001. Hay tanto corte, con la época, ya no tiene que ver Milei. Claro. Manuela Fernández Vivian es tu apellido. Sí. ¿Cómo va? Bien. Bueno, pensaba en esta exactriz o actriz muy alterada, muy alterada, por no decir muy loca, con ese marido que no está menos alterado que tu personaje. ¿Qué pensás de tu personaje? ¿Cómo lo pudiste ir construyendo? Bueno, mi personaje yo creo que en un punto es medio una víctima de todo lo que pasa también afuera, como todas las exigencias del afuera. Siento que también hay algo de la actuación de estar, de pertenecer, como si fuera en las circunstancias previas. Ella era muy exitosa y de repente tuvo un brote de esa misma éxito y está queriendo como tener una familia en este contexto tremendo. Entonces es esa dualidad todo el tiempo entre que, bueno, una actriz que no actúa sigue siendo actriz. Uh-huh. Entonces pensar en que eso como que la lleva a algo que es profundamente ella, pero también está como muy triste, ¿no? Con esta cuestión de la maternidad, de no triunfar en la actuación. Así que siento que es como una víctima. Ahora, en un momento, no sé cuál es la palabra, pero se brota. Claro, en un momento ella cuenta que de tanta exigencia y tantas proyecciones sobre ella, tiene como un brote. Tampoco parecería ser que el marido la mira. La entiende, tampoco parece ser que la entiende, porque nadie es muy fácil decirte mi amor, te quiero mucho, y después obrar de una manera que permanentemente está acicateada ella, ¿no? Claro, ella deja la medicación para tener un hijo y cada vez el cerebro se le va corriendo más entre su mundo de fantasía y la realidad, y quizás ya los bordes empiezan a ser un poco difusos. El brote creo que ya la marca ella para siempre, y después en la obra no sé si tiene un brote o se va corriendo todo el tiempo ese límite de qué es la realidad, qué es el teatro. En la obra tiene un brote, unos cuantos, digo, está totalmente sacada, me parece, ¿no? En la obra empieza entera, pero como dice el marido, no trajiste la medicación, no la traje, entonces empieza cada vez más a correrse, hasta los textos de Lady Macbeth, que empieza como a ser tomada por eso, y es Lady Macbeth. A mí me divierte mucho. ¿Te divierte? Sí. No terminas agotada. Y siento que es un papel que podés hacer de todo, como que decís, bueno, claro. Lloro, grito, me río. Otro mérito tuyo, Martín, es la dirección de actores. Digamos, vos pensás el teatro como corresponde, para mí, que es el lugar del actor, es el lugar de los cuerpos. Sí, el actor como figura central, y también eso tiene un tema que es el ensayo, que hay que ensayar, requiere de mucho ensayo para
para trabajar también con esos cuerpos, porque en realidad es como la materia prima, si bien había ideas, hipótesis de ciertos relatos, el relato se fue construyendo en relación al ensayo y aprovechando mucho la poética de ellos. Y después haciendo un trabajo de dramaturgia, de tomarlo mejor y empezar a hilar, pero sí, poniendo al actor por delante y aprovechando lo que cada uno de ellos trae, ¿no? Vos fíjate que en el afuera hay locura. Sí. Me quedo con tus dólares, pero no me quedé con tus dólares, te puedes comprar un auto, pero no lo podés sacar, pero podés sacar tanto y tanto no, la gente golpeando los bancos. Y en el adentro también hay locura. Es una ida y vuelta permanente, ¿no? Es que la idea, eso es un poco, cuando yo tengo que resumir la obra, es ese diálogo entre esa pareja, ese matrimonio en crisis y ese afuera, y la idea de mostrar la crisis en esa especie de micromundo que es ese cuarto y ellos dos, un poco también teniendo como referencia, muy lejana, pero teniendo como referencia algo de Macbeth y Lady Macbeth, de esa pareja que tiene un tema con los hijos, de la herencia. Bueno, esa pareja se desarrolla eróticamente en la muerte. Exacto. Si vos matás, sos hombre. Si no matás, no sos hombre. Exacto. Es brutal. Ese vínculo entre Macbeth y Lady Macbeth es verdaderamente. Bueno, él es carnicero. Impresionante, él es carnicero. Ella le dice que es asesino. Asesino le dice. Y no puede parar de matar. Hay como ciertos diálogos, obviamente muy lejanos, ¿no? Porque Macbeth nos aplastaría si lo tomamos mucho. Pero hay un diálogo, lo mismo en relación a lo del hijo y lo mismo en relación a que si vos lees Macbeth, primero que es una larga noche, todas las escenas son nocturnas, salvo una, y tiene esta idea que te decía de continuidad y de que una cosa y tras otra y no para nunca, como si también uno mira históricamente desde el 3 de diciembre del 2001 hasta que Duhalde el 2 de enero dice el que depositó dólares recibirá dólares, es un día tras otro una tragedia. Que no cumple. Que no cumple. Te digo, por la duda. Tal cual, sí. Bueno, Macbeth es cierto, todas las escenas son de noche, y a partir de que asesina a Duncan, ya no puede detenerse. Exacto. Esto en el teatro es muy importante porque es como una maquinaria que empieza a funcionar y no se puede detener. No. No puede detener hasta la locura, ¿no? Hasta que aparecen los espectros, tal cual. La sangre no sale de las manos. Sí. Ahora, pensaba en Esmajo. Sí. Esmajo estuvo acá hace poco. Sí. Y es un autor y un director excelente. Y actor. Ahora, el personaje que él tiene es lo contrario de todo lo que él hace en teatro, más o menos. Es un muchacho de campo, ignorante, fascinado porque tiene una actriz en el lugar conocida, famosa. ¿Cómo fue trabajar con ese personaje? Yo, primero que lo de Esmajo es medio milagroso, porque cuando nosotros empezamos a ensayar la obra había otro actor, y un mes y medio antes de estrenar, el actor con el que creíamos ya que íbamos a estrenar definitivamente, no se le superpuso con otra cosa que pensó que no iba a existir para nuestro estreno, y yo estaba desesperado, porque ya estaba... ¿Qué hago? Un amigo mío me dice, llamalo a Esmajo, que fue compañero mío del Sportivo. Lo llamé, yo quería a alguien alto y nada, y cuando llega el primer ensayo, yo me entero ahí que él es de Chabás, de un pueblo muy de un pueblito, sí, tiene una historia muy interesante con el pueblo. Y además no los conocía a ellos dos, no los conocía como personas, entonces los miraba con ese tono de él, del pueblo, y yo le dije, ojalá que no pierdas nada de esto, porque había mucho ganado en él, además de que es un actor extraordinario. Había algo ahí que tenía él dado. Claro, él me contó que la luz mala en su pueblo era algo que sí, que estaba ahí. Que las historias del pueblo, vivían, creo que en Santa Fe, en un pueblo alejado. Y bueno, y de ese, sí. Estaba la luz mala, todas esas historias que se cuentan, ¿no? Allí presentes. ¿Cómo es la interacción con tanta violencia? Con los otros actores, con vos misma. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te lo bancas tan fácilmente? Yo creo que me banco más eso que actuar de algo más liviano. De Heidi. Claro. Siempre fue mi tema en
en el IUNA o en el conservatorio, que era como, bueno, pero vos tenés que actuar de Julieta, y yo quería ser Ricardo III. Yo quería ser Ricardo III. Yo quería matar gente. Claro, yo quería todo lo sanguinario, lo horrible, que se le caigan los mocos. O sea, también para mí fue como un desafío el personaje en términos de que sea linda o sea sensual, porque realmente nunca había hecho algo así. Me gusta mucho más que esté horrible, embarrada, corrida. Entonces, bueno, ese desafío que tuvimos bastante peleas con Martín de no quiero lo sensual, no quiero que cosificarme, bla, bla, bla. Y bueno, y después también ir encontrando que en eso también hay algo que puede haber algo como muy intenso, interesante y... Bueno, de hecho no voy a contar la obra, pero vos buscas un hijo ahí con tu marido en la ficción. Ajá. Recordemos el nombre Lucas Delgado. Lucas Delgado, muy buen actor también. Sí. Y bueno, y después, en fin, tenés un desliz. No contemos más. No. Pero digamos, hay algo en la locura donde también, eso es lo interesante de la obra y del teatro, donde también hay erotismo. Claro, y yo también siento que se juega un erotismo, cierto erotismo. En mi viaje siento que el personaje de Esmajo es el único que me mira, realmente, o sea, para mí... Es el que te desea bien, ¿no? Claro. La desea en serio. Mi marido ya no me mira, no me escucha, y Damián también tiene algo como actor para mí, que está bueno, que es como que está muy presente y mira, entonces también hay algo de, bueno... Este marido que está con sus cosas y de pronto el otro que te mira, te observa, te hace sentir... Está como fascinado. Claro. Uh-huh. Así que lo corrido o esa pregunta de, bueno, ¿cómo llevo quizás al extremo lo violento? Siento que me entusiasma mucho más actuar que quizás algo... Estuviste en Otra Trama, mi programa de televisión. Ya me echaron, aclaremos. ¿Por qué obra? Estuve con Perro que Fuma, que era un nene. Perro que Fuma. Era un nene que hacía todo... ¿Era en Timbre 4? En Timbre 4. Me acuerdo perfectamente. Empezó primero en el Polonia, después fue a Timbre. Y claro, era un nene que se le caían los mocos, todo incorrecto, decía malas palabras. Y bueno, siempre... Siento que ese es mi lugar seguro, ¿no? Como lo corrido. Quizás ese fue más desafiante, todo lo sensual o lo femenino. Que bueno, quizás le tengo un prejuicio. Había una ventana, ¿te acordás? Sí. Me acuerdo. Y se corría. Mira, tanto teatro. Se colgaba de una sillita que como que miraba ahí a la autopista. Qué increíble. Yo no la asocié, vos sabés que ella se acercó conmigo en la puerta del jardín de mis nietos. Y yo no la asocié con todo esto. Te juro que no la asocié. Martín, ¿venís de la escuela de Bartiz? Sí. Ahí después del IUNA donde nos conocimos, es en el único lugar. Después, a raíz de Eugenio Soto, con el que estudié en el IUNA, llegué al Sportivo y ahí me formé con Ricardo muchos años, después lo asistí, di clases con él, ahora estoy casi actuando. nada, Ricardo, casi nada. Un pichoncito. Sí, yo lo aprecio mucho y bueno, vi todos sus espectáculos. ¿Viste La Pesca? Sí. Sos muy joven. Sí, pero la vi. ¿La viste? Sí. ¿Viste cómo se cae por la escalera el actor? Sí, de bueno, feo. Después me contó Ricardo que le pusieron una madera. Una madera para que no muera. Claro, para que no muera. Las cosas que ha hecho. El Shakespeare, ahí trabajabas vos. No, yo en la de La Máquina Idiota no. Impresionante. En la Gesta Heroica, en la que está ahora. Fuera en el cementerio de la Chacarita, va a Bartiz y pide que le abran una parte de los nichos donde están los actores. Y el empleado le dice, no, a esos muertos no los quiere nadie. Y Bartiz, a partir de ahí, empieza a pensar, claro, ¿no? Bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo lo cuento? Sí. ¿Tu próxima obra cuál es? No sé todavía, no sabemos. Pero les va muy bien en el Vera porque no había un lugar, es chico el teatro. Sí. Pero había un lugar. Quiero que pases el chivo completo. Perfecto, estamos los viernes a las 8 de la noche en el Vera, que es Vera 108, y las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Por suerte se están agotando, estamos muy contentos, la verdad que lo que está pasando con la obra es muy lindo. Yo creo que no es 108, ¿estás seguro que es 108? Creo que sí. Porque yo
fui a la vereda enfrente, después crucé, pero bueno, el Vera Vera es Vera y... Vera y Frías. Al lado de una carnicería que nos viene malo y bien para la obra, pero Claro, paradójicamente claro. está la carne Claro. abajo. cerca del subterráneo. Exacto, cerca de Ángel Gallardo y Corrientes. Ahí a Perfecto, 2 digo, para cuadras. pasar bien el chivo y que vayan al teatro. Sí. Al teatro hay que ir. No vale una nota, no. Hay que ir al teatro, hay que sentarse en el teatro. Hay que pagar la entrada en lo posible, porque es importante que siga habiendo teatro, sobre todo cuando atacan al Instituto de Teatro como lo están atacando, ¿no es cierto? Así que acordate, el título, en cada lugar del mundo en este instante, Martín Mir, director y autor de la obra. Excelente, tiene un nombre largo, Manuela Fernández Vivian, el otro actor, Lucas Delgado y Damián Esmajo. Y Damián Esmajo, que estuvo hace poco aquí. Acordate, Vera, este viernes, o sea, mañana puedes ir a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Anda mañana a las 8. Haceme caso. Anda mañana a las 8. Esto es El Refugio, ya volvemos, hay muchos mensajes, ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Estamos al aire, está bien, estamos al aire. Fernando de Quilmes dice, buenas noches Osvaldo, y equipazo, gracias Fernando. Sin un equipazo no se puede hacer este programa. Es así. Todo es producción. En el fondo todo es producción. Porque vos podés tener buenas ideas, pero si vos no tenés un equipo que produce, no podés hacer periodismo de ninguna manera. Bueno, me avergüenza, dice Fernando, que argentinos hayan votado a este loco y sus secuaces. Rita dice, bueno, también, ¿no? Es largo el mensaje. Solo un ignorante puede alegrarse con la posibilidad que seamos la nueva Roma. ¿Qué le ocurrió a Roma, Milei? 200 años el imperio y al final vino el final, dice. Resurgió cuando se dejó de joder. Besos, Osvaldo,
amigo. Bueno, hay mensajes de distinto tenor, algunos muy largos. Mi apreciado Quiroga, dice Juan Carlos de Colegiales, el gobierno de la Libertad Avanza no se propone destruir la democracia, va más allá. Se propone destruir la nación, confesándose como topos dentro del Estado y toda idea de comunidad. Bueno, hoy cuando pensé la editorial pensaba en no en la psicosis, ¿no?, sino en el poder destructor de un grupo que a partir de un mundo privado pretende armar o rearmar un país. Este es el punto. No es la psicosis, es como la locura y la política. ¿De qué manera funcionan? Fíjense que, y esto lo digo, siempre hablo de Shakespeare, ¿no?, pero en obras como Ricardo II, que son menos conocidas, o Enrique IV, donde está Falstaff y Hal, Shakespeare ve claramente que una construcción del poder implica también, en esa época y en esta también, por supuesto, líderes con un carisma totalmente distinto a otros líderes. Y también incorpora la traición como un tema central. Por ejemplo, ¿quién forma al príncipe Hal? Falstaff. ¿Qué le pasa a Falstaff? Falstaff es un loco, un maleducado, le gustan las prostitutas, mientras el príncipe se forma con él en todo lo que tiene que ver con lo popular. El príncipe, que todavía no es rey, es un personaje, es de otra manera, es uno más en la taberna. Cuando se convierte en rey, en una escena muy, muy terrible, memorable la escena, no solo desconoce a Falstaff, sino que lo condena al exilio. Es decir, esos juegos de poder están permanentemente, sobre todo en los peores gobernantes, porque uno preferiría un gobernante a lo mejor del que apenas supiéramos el nombre. ¿Qué se le pide? Que sea eficiente. ¿Qué se le pide? Que trabaje por lo que más necesitan. Y estos personajes shakespearianos, sin el talento de Shakespeare, por supuesto, construyen de sí mismos un personaje que pueden algunos convertirse para otros en un personaje fascinante. Todo por ahora muy lamentable. 23:32, en instantes vamos a hablar con Larisa Rivarola, vamos a hablar de cine también, porque el cine está presente, por supuesto, en el refugio. Estrenos, documentales, ciclos de cine. La magia del séptimo arte en El Refugio. Ulises Rodríguez, ¿con qué música te recibimos, Ulises? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es una de mis canciones preferidas, ya que está, lo digo, para que quien no lo conoce lo busque y lo pueda escuchar. Es un artista independiente que se llama Franchi y la canción se llama Constitución. Los invito a que la escuchen porque es una canción muy linda. Bueno, nada, búsquenla que la van a escuchar y les va a gustar. ¿Cómo va eso por ahí? Bueno, un programa con muchas cosas, como siempre, ¿no? Pero muy, muy bien. ¿Vos por dónde anduviste? ¿Qué viste? Mirá, como la idea desde el primer programa te vengo diciendo, vamos a viajar con el cine. Si bien hoy yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, pero viajemos igual y nos vamos a la provincia de Corrientes,
a la provincia de Corrientes, una provincia un tanto olvidada, ¿no? Porque yo pienso a veces, si yo te pregunto al día de hoy, decime una noticia que hayas escuchado de Corrientes en los medios ayer, antes de ayer o hace una semana, y seguramente uno que está informado no le sale ninguna rápidamente, ¿no? Bueno, y en Corrientes pasan cosas y pasa cine también, y hay un documentalista correntino, Sebastián Chapu Toba, así lo conocen como Chapu en la provincia de Corrientes, que decidió filmar un documental llamado Violencias, ¿no? Recorriendo la provincia a lo largo y a lo ancho, porque, bueno, Corrientes es una provincia naturalmente rica, es una provincia productiva, pero es una provincia estructuralmente pobre, como sabemos, ¿no? Y ahí vuelve la pregunta de siempre, ¿cómo es posible que en un territorio tan rico viva gente tan pobre? Y la misma pregunta que se hace este cineasta en su película Violencias. Quiero que lo escuchemos, hay un audio de Chapu Toba enviado desde Corrientes, y después charlamos un poquito más del documental, que está, hablo del documental porque está acceso libre, tiene un acceso libre por YouTube para que lo puedan ver, y que se ha estrenado hace apenas unos días. Escuchemos al director Chapu Toba. Soy Sebastián Chapu Toba, soy documentalista, cineasta correntino, y estoy presentando mi ópera prima como director, mi ópera prima documental que lleva el nombre de Violencias, que desde el jueves 14 de agosto está disponible en mi canal de YouTube, al que pueden acceder a través de buscarlo como Chapu, mi apodo, Toba, mi apellido, Chapu Toba. Ahí pueden ver la película libre y gratuita. Y Violencias resume 5 o más años de trabajo de campo, trabajo documental, registros, imágenes, entrevistas, que fui haciendo a lo largo y ancho de la provincia en ese lapso de tiempo, intentando exponer, visibilizar el modelo productivo de Corrientes, fundamentalmente a quienes incluye y a quienes deja afuera. Hablo de sequías, incendios, inundaciones, agrotóxicos, que tiene que ver todo eso con la pobreza, que tiene que ver todo eso con la violencia, si Corrientes es una provincia violenta. Todas esas preguntas y algunas más me hago en el documental, en este viaje audiovisual o documental del cual se trata Violencias, y que intenta trasladar esas preguntas al público, entendiendo que Corrientes, según mi manera de ver, es solamente un caso testigo de lo que pasa en otras provincias argentinas y en otros países del mundo, ¿no? A través del extractivismo y del modelo productivo que muchas veces excluye y no incluye a los sectores menos o más desfavorecidos, mejor dicho, de la sociedad. Ahí lo escuchábamos. Qué bueno el audio, qué bueno el testimonio, ¿no? Contanos más sobre la película. Le cuento más sobre la película. La película, otra vez repito, lo interesante es que la película la pueden ver de manera gratuita entrando a YouTube, al canal de Sebastián Chapu Toba. La película, él mismo se pregunta, ¿no? En la película, porque se va haciendo preguntas mientras recorre la provincia, que hacer ya una película sobre Corrientes es un milagro, porque claro, no es que abundan películas sobre la provincia de Corrientes, tampoco abunda el cine en Corrientes, si bien ellos tienen una productora junto con Carlos Cabal, que han filmado ya 2 películas, incluso una película sobre San la Muerte, que es uno de los santos más venerados en la provincia de Corrientes, junto con el Gauchito Gil. Él acá se mete con esas, digamos, con lo que nadie quiere hablar o mostrar, ¿no?, de una provincia. De hecho, él decidió colgar, como se dice, la película en YouTube, porque no ha tenido muy buena, digamos, recepción en su propia provincia para poder pasar la película. Entonces dijo, está bien, voy a agarrar la película y la voy a poner de acceso libre al público para que la puedan ver. Vale decir que la película tiene una financiación del Inca, pero a través de la vía digital, que es algo que ya no existe más en el Inca. Es una financiación que, bueno, ya no existe ningún tipo de financiación en el Inca, pero bueno, menos aún la de la vía digital. Él obtuvo ganó por concurso previo a la pandemia, en el 2019, y pudo así filmar la película. Hoy esta película sería imposible de hacer
pero por suerte él la pudo hacer y la pueden ver a través de su canal de YouTube. Vamos a dejar ahí en los comentarios el link para que puedan ingresar a ver la película. Y bueno, nada, a ver, me parece como un material muy valioso para conocer la otra cara de Corrientes. En realidad, ya insisto, yo creo que me puse a pensar cuál era la última noticia de Corrientes que más había circulado, y ¿sabés cuál me acordé? La del caso de Loan Peña, el Claro, chico claro. que fue, bueno, que todavía no sabemos nada que pasó con ese chico. Bueno, y los incendios, cuando hay incendios que queman miles de hectáreas en los esteros de Liberá o en los campos de Corrientes, que la mayoría de los incendios son de manera intencional. Y un dato más de Sebastián es que cuando fueron esos incendios de los que te estoy hablando, y él estaba filmando el documental, aprovechó esas imágenes y las hizo circular por agencias de noticias como Reuters, como AFP, como una cadena árabe de noticias, e incluso hay imágenes de él, de un documental de la Deutsche Welle, que fueron filmados mientras sucedían los incendios en la provincia de Corrientes. Y gran parte de ese material se puede ver en esta película que, insisto, está de manera libre y gratuita en YouTube. Violencias, la película de Sebastián Chaputova. Impecable lo tuyo, Ulises, como siempre, te mando un abrazo. Les mando un fuerte abrazo y ahora dejo el link para que puedan entrar a ver. Por favor. Era Ulises Rodríguez, siempre trayéndonos cosas que nos importan, que nos gustan. Y algo que quiero 2 minutos hablar, porque hay poco tiempo. Hoy comienza el encuentro por el fomento de la lectura en Resistencia Chaco, que dirige hace muchos años Mempo Giardinelli. Es un encuentro maravilloso. Estuve invitado algunos años, participé del encuentro, y uno se pregunta, un lugar como Resistencia Chaco, una capital que tiene bellas esculturas, y reúne gente de distintas partes, te diría, del mundo, que se acercan al foro para el fomento de la lectura que organiza hace muchos años Mempo Giardinelli. Es muy impactante lo que hace, y yo quiero desde la radio de las Madres enviarle un fuerte abrazo a Mempo, porque lo que hace sin apoyo del Estado es verdaderamente extraordinario. Por supuesto, tiene un equipo de trabajo, por supuesto está su esposa como alma mater del foro, pero es algo muy impactante estar ahí. Es muy impactante. Me acuerdo la primera vez que fui, tenía que dar una charlita y me va a buscar Mempo al aeropuerto. Y le pregunto, bueno, ojalá que vaya alguien. Sí, dice, hay 3.000 personas. Por supuesto, pensé que eran 30 las personas que iban a escucharme. No, había 3.000. No a mí, sino todo el que habla allí tiene un público impresionante, ávido de aprender con el otro o de escuchar lo que el otro trae. Muy, muy impresionante. Y muy bello, por supuesto. Así que un abrazo para Mempo Giardinelli y todo lo que se pueda hacer para apoyar el foro de Resistencia Chaco, hagámoslo. ¿Está Larisa Rivarola? No está todavía. Bueno, 23:43, música, maestro, y ya volvemos.
Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Por supuesto, con Larisa Rivarola. ¿Cómo estás, Larisa? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Bien, bien. Hoy me confundí. Creí que estabas al aire y no, estaba Ulises. Ahora estás vos. Yo dije, ay, ¿cómo? No, ¿qué hice con el teléfono? Fuiste al teatro. Fui al teatro, como siempre, y viste que siempre hay más teatro que uno no ve que el teatro que uno ve. Y claro, es imposible ver todo. Exactamente. Entonces lo que hice fue ver una obra que hace 10 años que está en cartel. 10 años. Lleva 10 años, no. Así que a ver, hace memoria. ¿Viste Hijo del Campo? No la vi, me invitan y no pude ir a verlo, porque viste que siempre una vez por semana, todo. Claro, por eso, bueno, sí, te pasa exactamente lo mismo que a mí. Bueno, finalmente vi Hijo del Campo y me pregunté, ¿por qué no vi esta obra antes? La obra integra más una trilogía compuesta por Te estaba esperando y Rancho Blanco. Es una obra escrita y dirigida por Martín Marcú. En este caso además actúa también Martín junto con Carolina Cursi, que es una cantante y guitarrista. El espectáculo básicamente lo que cuenta es, o sea, el protagonista es un joven gaucho. Y este gaucho vive con su familia en la Patagonia. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que va a relatar el trabajo del campo, de ese campo patagónico, el trabajo que se hace durante el verano, la esquila de las ovejas, todo el tema del trabajo con los rebaños, con los corderos. Hay toda una descripción de tareas camperas muy interesante, incluso la relación con su padre, con su madre, con sus hermanos. En ese contexto rural, donde uno podría pensar que lo rústico puede pasar por el tipo de trabajo, por los vínculos tal vez un poco más ásperos, sobre todo pensando en las distancias de la Patagonia, en el clima frío, pero la tensión que aparece en la escena no está dada por todo eso, sino por el mundo cultural que separa al gaucho de su entorno, de su familia, y de lo que se espera de él. Y acá para mí aparece lo interesante, porque cuando uno piensa que esta obra fue escrita hace 10 años, lo que se entiende es que es posible ahí como recuperar de alguna manera toda la emergencia que hubo de los debates sobre las nuevas masculinidades. Y un poco eso es lo que eso es lo que trabaja Hijo del Campo. Yo pensaba, cuando la presenciaba, en una perspectiva además muy feminista que tiene la obra. Justo estaba además revisando el libro de Mercedes de Alessandro sobre economía feminista, y ella ahí habla o describe justamente el feminismo a partir de la igualdad, ¿no? El feminismo entendido como un horizonte en el que todos tengamos las mismas posibilidades para desarrollarnos como más nos guste. Y en ese como más nos guste, para mí, está representado ese gaucho de Hijo del Campo, ¿no? Un gaucho cuyo deseo no es el esperado, y es un deseo además que plantea para mí discusiones en torno al patriarcado y a los dilemas que plantea, y a las violencias además que en su marco se desarrollan, que Martín Marcú ahí para mí cuestiona desde el campo, que no es un territorio habitual en el cual esto se plantee, porque justamente además la geografía rural, la práctica, los tipos rurales, que son además fundantes de la identidad nacional, habilitan para mí justamente como una originalidad en su planteo, justamente respecto a la identidad masculina. Y me pareció la verdad que, además de que está bellamente actuada, por cómo se desempeña además Martín Marcú, y por cómo se desempeña su partener, que es esta cantante y guitarrista que podría ser una china con trenzas sirviendo mate, y no, es una gaucha.
Es una gaucha con bombacha de gaucho, con guitarra, que interpreta además, tiene un repertorio folclórico muy interesante que interactúa con el relato del gaucho, y lo que parecería ser como una subversión de roles, en realidad para mí es como asumir esa posibilidad de desarrollarnos como más nos guste. Para mí es como el valor de la obra, es que todo esto está en ese planteo político, ideológico, pero también en la manera en que ellos actúan, ¿no? Cómo se desempeñan, cómo interpretan. De verdad que tienen un nivel de profundidad muy conmovedor la actuación de Martín Marcú ahí. En la imagen que yo veo está vestido de gaucho, alguien está vestido de gaucho. Sí, claro, exactamente. Él es el gaucho, pero el gaucho que refiere una vida campera en la que él es distinto, en la que él tiene, de alguna manera, otro deseo, no el deseo que debería tener. Y eso me parece a mí que lo vuelve como disruptivo y a la vez muy actual, en términos de, ahora que se habla tanto de libertad, ¿no? Uh-huh. Y para cerrar, lo que quería traer, justamente en relación a ese deseo que plantea la obra, y esa libertad para desear, es el epílogo del libro Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mancilla, donde ella relata todo el proceso de transición de su hijo Manuel hacia su identidad como Luana. Bueno, en el epílogo de esa obra, que lo escribió el coordinador del equipo terapéutico que asistió a Gabriela y a sus hijos, este terapeuta habla de Gabriela, de la mamá de Luana, como una de esas madres que Brecht denominaría coraje, uh-huh. Que tira de la carreta, en este caso por defender el derecho de su hijo, el derecho al deseo, justamente, que es el derecho como más fundante, ¿no? Uh-huh. Y habla de la lucha por la identidad de género de su hijo, y dice que ese deseo como tal no puede ser arrasado porque nunca deja de insistir, siempre irrumpe, para que podamos ser aquello que queremos ser. Y a mí me parece que Hijo del Campo habla en un lenguaje muy poético y con un teatro más vivo que nunca, justamente de ese deseo, que es lo que me interesaba recuperar para hoy. ¿Cuál es el teatro? El teatro además se llama Espacio Tole Tole, yo no lo conocía. Yo tampoco, contame hermoso. ¿Cómo es? Está en la cuadra de la AMIA, Pasteur 683. Un espacio cálido, pequeño, pero es casi ya el bar cuando entras es una pequeña puesta en escena. En este momento además tiene una exposición de unos dibujos de Lorca, alusivos a Lorca y a la vida de Lorca y a los textos de Lorca, que son hermosos. O sea, es bellísimo el lugar para estar ahí. ¿Es un espacio un espacio a la italiana? ¿Es un espacio no tradicional? Es una pequeña caja italiana con unas butacas de madera de un cine de los años 40, que es un placer sentarse además. Tiene esas butacas antiguas. Morí cuando estuve ahí porque me pareció bellísimo y porque se nota que en la gestión de ese lugar hay amor por el teatro. Queda en Pasteur 683. Muy importante esto, muy sí, importante. En la gestión hay amor por el teatro, muy importante. Se nota cuando entras al espacio, no solo a la sala, sino al espacio, te acercás a la boletería y decís, acá gestiona alguien que ama el teatro. Así que, Hijo del Campo, sábados 21 horas en Espacio Tole Tole, en Pasteur 683. Larisa, un fuerte abrazo, muchas gracias. Nos vemos. Chau. Era Larisa Rivarola y su columna de teatro, que ya es parte, por supuesto, fundamental del programa. Presentación musical con intervenciones de papel, Abrazo Guardado, de Ediciones del Naranjo. Bueno, yo leí Abrazo Guardado, es un libro hermoso, libro de tapa dura, muy bello, muy hermoso, me pareció impecable. La autora es Verónica Parodi, el ilustrador es Itzvanch, así. Y el domingo 24 de agosto, o sea, este domingo a las 5 de la tarde,
participan en la presentación Chiqui Ledesma, Emilia Parodi y Karina Micheletto. Entradas por la alternativa teatral o en la boletería del teatro. A ver, anotemos, Teatro El Alambique. El Alambique Gribeo 2350, Villa Pueyrredón. Muy bien, Villa Pueyrredón. Muy bien, el libro de Verónica Parodi y de Id Banch. Bueno, termina el programa y tenemos una compañera nueva, ¿no es cierto? Tenemos una compañera nueva que es Ailén Pavón, correcto. Muy bien, que es operadora de video, ¿no es cierto? Ailén Pavón, así que bienvenida Ailén, se suma a La Patota. En La Patota, el general Daniel Franco, firme como dice mi amigo Vicente Batista, firme como clavo de techo inventó Batista, el que ganó el premio Rómulo Gallegos. Firme como clavo de techo, no sé por qué como clavo de techo, porque el clavo de techo también puede no estar firme, ¿no es cierto? Siempre entonces el general Daniel Franco. La maestra de todos, que es Vicky Nardone, aprendemos todo el tiempo con ella, coordinación y puesta en el aire, ¿no es cierto? Carlos Di Mare, ¿cómo le va, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Operador. Paula Aguirre, diseños de flyers, y en redes, Violeta Falco. Lo dije perfecto. Terminamos. Nos reencontramos, por supuesto, el jueves que viene para hacer, como siempre, El Refugio, que es un programa de radio y de streaming. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos.